para poderla subir. Y trepaba yo por esa montaña, y cada vez que subía más y más en la montaña y veía el fondo más lejos, obviamente el reto se hacía más difícil y la montaña se ponía más vertical. Yo extendía mis brazos para buscar los huecos o los recovecos entre las piedras y poder trepar por la montaña. Y cuando estaba a punto de llegar a la cima de la montaña, me faltaba aproximadamente como 2 metros para subir hasta la cima de la montaña, pasó algo terrible. En vez de que la montaña esté parada para que yo la trepe, se inclinó hacia acá. Tenía una parte inclinada hacia atrás, ¿sí? Y dijo, ¿y cómo voy a subir ahí? Volteaba abajo y no, el precipicio era ya bastante alto. Dije, me voy a caer. Intenté entre los recovecos, entre las rendijas, metí mis manos y mis pies empezaron a colgar y yo no soportaba. Yo creo que fácil estaba a unos 150 metros de altura. En ese momento dije, Dios, no puedo más. Cerré mis ojos y me solté. En ese momento desperté. De verdad tuve un sueño así. Cuando hube despertado, pensé, Dios ha salvado mi vida. Gracias a Dios que solo fue un sueño. Hay cosas en la vida, queridos hermanos, que nos dan mucho miedo. Hay cosas en la vida que llega un momento en que las estás enfrentando y dices, no sé si voy a salir adelante. No sé si lo voy a lograr, pero ya estoy aquí. No me puedo echar para atrás. Tampoco me puedo quedar aquí en medio. Tengo que dar el paso. Pero da miedo. Sin embargo, hay algunas ocasiones en que nos quedamos en medio. Sin ir adelante y sin ir atrás. La clase del día de hoy precisamente tiene que ver con esto. Algo que como cristianos, como discípulos, nos da mucho miedo hacer. Sabemos que debemos hacerlo, pero por lo menos a mí el miedo a veces me paraliza. La inseguridad, y no me permite seguir adelante. ¿Qué se necesita? ¿Sí se va a encender a tiempo o crees que se tarde un ratito, Vicky? Ok. Bueno. Ok, entonces paso para acá. ¿Qué se necesita para poder vencer el miedo y seguir adelante? Valor y un poco de confianza también. ¿No quiere, Vicky? Ahí está. ¿Cuánto valor se necesita para hacer esto? ¿Cuánto valor se necesita para hacer esto? Mucho. Preguntémosle a José Abel, ¿cuánto valor se necesita para hacer esto, José Abel? Muchas ganas. Y algo de valor también. Aunque con esta cuerda que está ahí, sabes que no te va a pasar nada, ¿verdad? Esa es una foto del campamento de Kikotén de este año. Ahí están nuestros 2 directores, el dire y el subdirector. José Abel y Saúl Ramírez, los dos escalando la roca de piedra. ¿Cómo les fue en la escalada? Les fue muy bien. En realidad Abel le ganó a Saúl porque llegó más alto en la escalada, ¿verdad? ¿Qué se necesita, queridos hermanos? ¿O cuánto valor se necesita
para hacer esto. Más o menos. Compartir nuestra fe en la calle con las personas que tal vez creemos y que son más difíciles, escépticas, nos da miedo hacerlo. O nos ponemos inseguros. Sí. Yo recuerdo que cuando era estudiante nos salíamos a compartir antes de tener una charla y me daba miedo. Hoy en día, después de 27 años de haberme bautizado, me da miedo todavía. 28 años de haberme bautizado. Todavía. ¿Te da miedo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que más temor te dan al compartir la fe? En la calle, en donde sea, en el trabajo, con tus amigos, tus amigas. ¿Recuerdan la historia de Pedro y Juan cuando sana el paralítico? La contamos el domingo antepasado cuando estuvimos en México. Hablamos de esa historia, cómo Pedro y Juan sanan a un paralítico que pedía limosna. No le dieron dinero, pero lo sanaron. Lo que sucede después es lo que nos va a dar la lección en este día. Hechos 4, del 1 al 4. Leamos, por favor. Dice así: todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente. ¿Por qué le estaban hablando a la gente? Porque después de haber sanado a este enfermo, la gente se acercó y vio lo que había sucedido, y Pedro y Juan aprovecharon para compartir su fe. Y a toda la gente que estaba ahí le empezaron a anunciar las buenas noticias sobre Jesús. Cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos, estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000. Esta es la historia. ¿Qué es lo que pasa? Dice que todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegan algunas personas de autoridad, porque compartir la fe en esa época ya estaba siendo peligroso, ya estaba siendo un riesgo para ellos, se estaba volviendo casi prohibición. Llegan las autoridades y miren lo que pasa. Justo algunas de las cosas que a nosotros nos dan temor. Estaban enojados. Una de las cosas que a mí personalmente me da temor cuando comparto la fe es que la gente se enoje. Y recuerdo haberle compartido una vez la fe a alguien y le invité a conocer de Dios y de la iglesia. Se volteó enojado y me dijo: no quiero que me vuelvas a hablar de eso. ¿Pero por qué es algo bueno para ti? Volteó a verme y dice: si vuelves a hablarme de eso, te golpeo. Ups, está bien. Estaba un poco más alto que yo, así que le dije: está bien, no te preocupes. Y lo dejé que se vaya. Recuerdo muchos ejemplos, o varios ejemplos, de gente que se ha enojado cuando le comparto la fe, que han sido groseros, que me han insultado. Y es uno de los temores que nos dan, que la gente se enoje. Los arrestaron. Ya no solamente que se enojen, sino que hagan algo en contra de ti.
Fíjense el caso de ellos. Los arrestan por compartir la fe. Digo, yo no siento que eso es justamente una de las cosas que nos dan temor a nosotros, que nos arresten, a lo mucho que nos corran de un centro comercial y que nos dé pena porque nos estén corriendo de ahí. Pero no corremos ese riesgo, ellos lo corrían. Otro, los metieron en la cárcel. Cada vez las cosas por las que ellos podían tener miedo se vuelven menos reales para nosotros. Y sin embargo tenemos miedo. Y también los amenazan. ¿Has dejado de compartir la fe porque te han amenazado? Es una de las cosas que puede dar miedo. Mi hijo me contaba que le iba a compartir la fe a un amigo y su amigo le dijo, ya no quiero que me hables de Dios. Y cuando te dicen algo así, tal vez es, si lo vuelves a hacer, ya no te dirijo la palabra, ya no vas a ser mi amigo. Es una amenaza. Y son amenazas que nos dan miedo, que nos perturban y nos hacen, entonces no, voy a perder a mis amigos, me van a catalogar de religioso, ¿cómo se le llama? De fanático y cosas así. Y dejamos de compartir la fe. Sin embargo, miren lo que pasó. Muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. ¿Cuál fue el resultado final? Muchos creyeron. ¿Por qué creyeron muchos? Porque a muchos se les compartió la fe. Si le hubieran compartido a muy pocos, pues muy pocos creyeron, pero entre más compartan, más van a creer. Entre más compartamos, sí, va a haber quien se enoje, sí, va a haber quien le moleste, sí, va a haber quien te rechace, va a haber quien te amenace, posiblemente hasta quien te quiera hacer algo malo. Pero entre más compartamos nuestra fe, muchos más van a creer. Amén. ¿Qué necesitaron ellos para compartir así la fe como lo hicieron? En el versículo 6 en adelante, vamos a seguir leyendo. La clase de hoy es muy práctica y como la de Miguel la semana pasada, muy corta también. Versículo 6 dice, 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también Anás, que era el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron. Imagínense ustedes los estudiantes, están compartiendo la fe y luego se enojan y se juntan como 10 ateos y alrededor de ustedes algunos que otros escépticos y se ponen a decirles cosas ofensivas acerca de su fe. Algo así es lo que pasaba con estos hombres. ¿Con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes para que lo sepa todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de Jesucristo, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal.
En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron que ellos hablaran así? Uno, su valentía. Eran hombres sin estudios, sin preparación, pero tenían valor. Hoy muchos de ustedes han terminado sus carreras o están a punto. Con mucho más valor, imagínense lo que pueden hacer. ¡Wow! Cosas grandes. Amén. Y maravillosas. Amén. Pero falta valor. Sinceramente nos ha faltado más valor para salir. Yo creo que lo hemos hecho, pero tal vez necesitamos un poco más valor para hacerlo aún más. Y la otra cosa que los dejó sorprendidos es que reconocieron que eran discípulos de Jesús. Bueno, su valor y su forma de hablar tan convencida les hizo reconocer que eran discípulos de Jesús. Y esto a los discípulos de Jesús les dio confianza, porque ellos sabían que era un asunto de Jesús, de su maestro, y ellos lo seguían, confiaban en Jesús. Y yo creo que eso les dio valor. ¿Qué dio valor entonces a los discípulos? Vamos a ver algunas cosas. Uno, dice Pedro, lleno, bueno, puse lleno, es lleno del Espíritu Santo. Número 1. 2, Pedro dijo: este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ellos sabían el poder que tenía Jesús, sabían quién era y que Él podía hacer cosas grandes. 3, la piedra que ustedes los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Ellos confiaban en la roca que era Jesús y sabían que era poderoso, era fuerte. Y 4, Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Tenían la confianza de que Jesús los salvaría. Tenían la confianza de que Jesús estaría delante de ellos protegiéndolos. Y eso les daba seguridad. ¿Qué puede darnos valor a nosotros? Pues las mismas cosas, queridos hermanos. 1, somos discípulos de Cristo. 2, tenemos el Espíritu Santo, ¿o no? Sí. Tenemos el Espíritu Santo, está en nuestra vida. 3, hemos visto sanar a muchos en su nombre. Hemos visto a mucha gente ser tocada por el poder de Jesús. Hemos visto a muchas personas ser transformadas por el poder de Jesús. Hemos visto a personas que nunca imaginaríamos que serían discípulos de Jesús convertirse en discípulos de Jesús por el poder de Él. La semana pasada vimos a Luis bautizándose justo el miércoles allí en la fuente. Increíble. Un joven de, ¿cuántos tienes? ¿Como 18 años? Algo así. Tiene su vida por delante, profesionista, con sueños y metas, pero abrazó esa fe en Jesús. Fue convencido por el poder del Espíritu Santo y aquí está. Y muchos de ustedes son personas increíbles, muy talentosos. Veo a Desiree, por ejemplo. ¿Cuántos años tienes ya en la fe, Desiree? 22 años en la fe, una chica talentosa tienes 2 carreras, maestrías y no sé cuántas cosas. Y aquí está, sirviendo a Dios. Tienen todo. Amén. Tenemos todo. Amén. Necesitamos un poco de valor. Y esto puede inspirarnos a tener valor. Y confiamos de que Jesús es nuestra roca
y nuestro Salvador. ¿No cantamos esa canción acaso? Eres la roca de mi refugio. Y de repente hay varios de nuestros cantos que tienen esa simbología de que nos sostenemos, nos protegemos en la roca, en la fuerza que es Jesús. ¿Por qué habremos de tener miedo? Pero tenemos miedo. Si hiciéramos una encuesta hoy en día, ¿a cuántos hemos compartido la fe en el último mes de personas que no conocemos? Algunos los contaríamos con una mano. Otros tal vez dijeran ninguno. ¿Qué hace que no compartamos nuestra fe? ¿Será acaso que tenemos miedo? Hechos 4:27 dice: es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros y los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Nuevamente pregunto, ¿tenían miedo los discípulos de Jesús? Tenían miedo. Por eso oraron: Dios, concédenos que anunciemos tu mensaje sin miedo. ¿Saben? Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Sí. Cosas increíbles. Y todavía va a hacer muchas más maravillosas. Dios se ha vuelto nuestra fortaleza. Él nos ha librado de muchos problemas. En tiempos de angustia nos ha sacado adelante. Cuando hemos pasado momentos en los que nos sentimos depravados, hasta eso, depravados, ¿no? Por el pecado, hemos sentido que hemos perdido el rumbo, Él nos acerca y nos perdona y nos vuelve otra vez a tener compasión. Cuando nos sentimos perdidos también, Él nos ayuda y nos regresa. Cuando nos sentimos que nadie nos ama, Él nos muestra su cariño. Cuando sentimos que no tenemos esperanza, Él nos abre una nueva puerta y nos dice: claro, hay esperanza, puedes seguir adelante. ¿Cuántas de nuestras oraciones, cuántas veces no ha contestado Dios? Muchas veces. Y decimos: Dios, gracias por contestar mi oración. Gracias porque sentimos que hiciste un milagro. Ha hecho cosas maravillosas por nosotros. Eso nos tiene aquí, nos sostiene. Amén. Ha fortalecido familias, ha salvado hijos. Dios ha hecho cosas maravillosas. Sí. Pero a veces nos callamos para compartirlas a los demás. Y ellos las necesitan. ¿Y por qué las callamos? ¿O dudas? ¿O tienes miedo? No hay por qué dudar. Dios es grande. Amén. Armémonos de valor y compartamos nuestra fe. ¿Cuánto Amén. valor se necesita para hacer eso? La semana pasada, increíble, se bautizó Luis. Y este domingo me dijo otro amigo: ya quiero bautizarme este domingo. Y se va a bautizar este próximo domingo. Amén. Otro amigo. Increíble. Amén. Porque la gente está tomando decisiones. Porque quiere hacer algo con su vida. Algo grande. Amén. Tenemos el valor para hacerlo, claro. Y no suena esto eslogan de la radio o esas cosas. Pero sí tenemos ese valor. Tengámoslo. Porque Dios está con nosotros. Amén. Algo práctico para esta semana y para las reuniones de charla ahorita. Vamos a separarnos. Número 1, contesten esta pregunta en sus charlas. ¿Qué te da valor? Temor. ¿Cuáles son las cosas que te dan miedo para compartir tu fe? ¿Qué necesito para tomar valor? 3, pónganse una meta como charla, y es
compartir con alguien cada día de aquí al domingo, con una persona aunque sea. Va a ser una cosa muy fácil para algunos, porque dicen, yo comparto todos los días, qué bueno, pero tal vez va a ser algo muy desafiante para otros, porque no han compartido, tal vez en semanas o meses la fe, no lo sé. Bueno, ojalá exagere, ¿verdad? Pero pongámonos esa meta. Y número 3, al final de la reunión, oren, no solo por la ofrenda, oren también por valor. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén.